Hola, soy Fátima. Hoy día vamos a ver el tema de estadística inferencial bivariada. En una investigación comentábamos que lo primero que hacemos es definir el problema de investigación. Y una vez que tenemos claro el problema de investigación, nos planteamos la pregunta. La pregunta es muy importante porque ahí se incluyen conceptos y variables de interés que nos van a servir para poder hacer un análisis de estas variables. Ya en la revisión del marco teórico se ve el sustento conceptual de esta relación, pero quisiéramos ver también cómo a nivel de los datos empíricamente podemos analizar cómo se relacionan las variables. Cuando tenemos definida la pregunta de investigación, luego nos planteamos la hipótesis que queremos evaluar en esta investigación. En la hipótesis de investigación se plantea las variables a estudiar y generalmente vamos a tratar de ver esta relación, porque en el día a día las variables no se estudian solitas, sino que están relacionadas con otras para tomar mejores decisiones. Igual, para este caso, vamos a tener que trabajar con datos de una muestra y vamos a evaluar, realizando contraste de hipótesis, si es que es posible generalizar los resultados de este resultado muestral hacia la población con un cierto margen de error, o de repente no es posible esta generalización. Por ejemplo, en una investigación podríamos plantear y decir, el uso de las TICs mejora la productividad de las empresas, en particular de las pequeñas empresas. O podemos decir también que las ventas se van a reducir si es que se eleva el precio del producto o servicio. Pero estas son asunciones que hacemos y tenemos que contrastarlas durante la investigación. Asumimos que hay relación positiva en el primer caso o inversa en el segundo, pero tenemos que conseguir datos de una muestra, hacer el análisis y poder saber si con cierto nivel de confianza es válida la generalización hacia la población objetivo de interés en nuestra investigación. En la relación de variables nos interesa principalmente dos cosas. El sentido de la relación, es decir, si es positiva o directa, o si es negativa o inversa, pero también la intensidad de esta relación entre las variables que estamos analizando. Para poder realizar esto necesitamos dos cosas. Un estadístico que permita cuantificar esta relación, saber qué tan intensa es la relación y si es positiva o negativa. Estos estadísticos pueden ser diversos dependiendo de qué tipos de variables son. Tenemos entre otros el coeficiente de Spearman, tenemos el coeficiente de Pearson, pero también requerimos de un contraste de hipótesis. Realizar una prueba de hipótesis implica tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, como ya han visto en la sesión pasada. Y para ello, para poder evaluar esto, vamos a usar el valor P o valor de significancia, donde la hipótesis nula siempre va a ser que las variables no están relacionadas o son independientes, mientras que la hipótesis alternativa será que las variables sí están relacionadas o asociadas entre ellas. Si la significancia estimada es menor que el p-valor o valor teórico, diremos entonces que no podemos aceptar la hipótesis nula, sino que tenemos que rechazarla y por lo tanto aceptaremos la relación que existe entre variables. Dado que hay diferentes tipos de variables, entre ellas las cuantitativas, que pueden ser discretas o continuas, y las cualitativas, que pueden ser ordinales o nominales, para poder saber cómo se relacionan las variables, tenemos que saber qué tipo de variables son las con las que estamos trabajando. Si queremos relacionar dos variables cuantitativas, vamos a trabajar con el estadístico coeficiente de correlación de Pearson y como prueba de hipótesis tendremos que realizar una T de Student. Es importante señalar que esta sería una prueba paramétrica. Pero si, por ejemplo, no se cumpliera el supuesto de normalidad, debiéramos trabajar con una prueba no paramétrica en el cual tendríamos que usar un estadístico, el Rho-Spearman, para poder analizar este signo y la intensidad de la relación, y una prueba como la de Wilcoxon. Si las variables a analizar son una cuantitativa y una cualitativa, podemos usar el caso anterior, que es decir, trabajar con el estadístico de Pearson, y una prueba como la T-Student o el ANOVA, en el caso de tener la variable de interés, una cuantitativa, y una variable que nos ayude a explicar esta, una cualitativa. Si las variables a analizar ya no son cuantitativas, sino que son cualitativas, también tendremos que preguntarnos si estas son ordinales o si son categóricas. En estos casos ya el coeficiente de Pearson no nos es de mucha ayuda, y más bien lo que tenemos que usar es una prueba
como la prueba chi-cuadrado. En los casos de la chi-cuadrado, esta no nos da valores, sino que más bien tenemos que usar algunos estadísticos dependiendo del tipo de relación que estamos haciendo, si la variable es cualitativa nominal o si es cualitativa ordinal. Para variables ordinales tenemos los estadísticos de tau B, tau C y otros, pero los más usados son los estadísticos de tau B y tau C, que se leen como el coeficiente Pearson, si es negativo, una relación inversa, y si es positivo, una relación directa. Cuando las variables a analizar son categóricas o nominales, solo podemos ver la intensidad y realizamos la prueba chi-cuadrado, pero el estadístico que tendríamos que usar sería un coeficiente de contingencia, para lo cual podemos trabajar una tabla de contingencia. Por ejemplo, si tenemos dos variables nominales como sexo y participar o no participar en política, para poder saber esta relación o medida de asociación, usamos una tabla de contingencia y tendremos también que calcular el estadístico chi-cuadrado para evaluar la prueba. En el caso de la relación de estas dos variables nominales o categóricas, principalmente nos vamos a basar entonces en una prueba chi-cuadrado. En la tabla de contingencia colocamos las dos variables, ¿no? Esta es una tabla de doble entrada en la cual, por ejemplo, primero tenemos la variable sexo, cuyas categorías pueden ser hombre y mujer, y la variable participar en política, cuyas categorías será participa y no participa. Calculamos la distribución relativa de estas dos para poder analizar qué tan asociadas están estas variables. Supongamos que aplicamos la prueba chi-cuadrado en el SPSS. Lo que observamos es que tenemos que ver cuál es el valor de significancia. Si el valor de significancia, por ejemplo, en este caso nos ha salido 0.021, es menor que el nivel de confianza que estamos usando, que es 0.05, lo que podemos decir es que con un 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula que nos decía que no existe relación entre las variables. Así como hemos analizado la prueba chi-cuadrado, que lo usamos cuando tenemos variables categórica o categórica ordinal, si tuviésemos dos variables ordinales, debiéramos trabajar con principalmente la prueba tau de Kendall. En nuestras investigaciones, cuando definimos una hipótesis y planteamos la relación de variables, una variable dependiente juega el rol de la variable cuantitativa que se ve afectada por otras, mientras que la variable independiente es una variable que nos va a ayudar a explicar los cambios o variaciones que puede tener la variable dependiente, que es la variable que nos interesa estudiar. En el caso de las variables cuantitativas, lo que hacemos es generalmente usamos un análisis de correlación para saber el nivel de asociación entre estas variables. En el caso de trabajar el análisis de correlación, tenemos dos herramientas principales: el coeficiente de correlación de Pearson y un diagrama de dispersión, que es un diagrama gráfico de una nube de puntos. Ambas nos permitirán saber el tipo de relación, si la relación es positiva o negativa, es decir, si es que al subir una variable la otra también sube, positiva o directa, o si al subir una variable la otra baja. Ese sería el caso de una relación inversa o negativa. En el caso de la relación de variables cuantitativas, también lo podemos aplicar en el SPSS. Y, por ejemplo, tenemos acá el resultado de una salida del SPSS. El valor del ρ, del coeficiente de correlación, nos dirá el signo y la intensidad. Supongamos en este caso nos salió negativo. Ese negativo nos dice que hay una relación inversa entre las dos. Al subir una, la otra baja, o al bajar una, la otra sube. Para evaluar si es que este valor descriptivo es estadísticamente válido y se puede generalizar o no hacia la población, lo que tenemos que ver es su valor de significancia. Si la significancia es muy bajita, entonces menor que 0.05, entonces rechazaremos la hipótesis nula que nos dice que no existe relación entre las variables cuantitativas. Pero si el valor de significancia es alto, mayor que 0.05, diremos que debemos aceptar la hipótesis nula. La muestra no nos da suficiente evidencia para rechazar esa hipótesis nula y por lo tanto no existe relación entre las variables. Además del análisis de correlación entre variables cuantitativas o cuantitativa y cualitativa, que nos permite saber el signo y la intensidad de la relación entre estas variables, tenemos también el análisis de regresión. El análisis de regresión es usado
para poder cuantificar la relación entre estas dos. Ya no solo conocer el signo y la intensidad de la relación, sino también saber cuánto es que está afectando en promedio la variable independiente a la variable dependiente. Esta otra herramienta estadística, el análisis de regresión, es lo que veremos en la siguiente sesión, donde justamente comentaremos sobre el modelo de regresión lineal y haremos alguna aplicación. Por ahora, eso es todo en esta sesión. Les agradezco por su participación. Nos vemos en la próxima.